por streaming, ya sabéis que con el enlace lo podéis ver ahora en directo por Teledonosti o a través de la página web de la Federación, casasregionalesguipuzcoa@gmail.com. Bien, vale, esa es la dirección de correo electrónico. Bueno, entráis en Casas Regionales y el buscador de Google os lleva directamente. Bueno, sin más, Alfredo, sube aquí y haz la presentación del ponente. Muchas gracias. Kaixo, arratsaldeon, guztiot. Bueno, estamos muy contentos, sobre todo la Casa de Castilla-La Mancha, por venir uno de nuestros socios que venga a dar una charla o una conferencia de algo que sabe mucho y eso lo vais a ver enseguida. Entonces, por hacer un pequeño semblante de su trayectoria, José Mari, se llama como tú, José Mari Escribano, llega muy jovencito a Irún, unos 11 años, Uchigora Vera. Después, pues, como pasa todo con los avatares de la vida, conoce a su mujer, se casa, su mujer es madrileña y regresan de nuevo a Guipúzcoa. O sea que es un hombre muy versátil, muy dado a los temas culturales, escribe de maravilla. Y bueno, eso vais a tener constancia de él. A mí me gusta como él mismo se autodenomina, y es que ahora en la actualidad pues es un manchego en Hendaya, porque vive en Francia, aquí al lado, vamos. Entonces, pues si a eso le unimos que nada más enterarse de que en Donosti había una sede de Castilla-La Mancha, pues nosotros no tenemos más que darle las gracias, agradecerle a él y a su mujer, que son socios, y nada, José Mari, zorionat, eta aurrera, venga, un aplauso. Arratsaldeon, buenas tardes a todas y a todos. Es muy gratificante, sobre todo cuando se llega a una edad, ver que gente que te aprecia. No hagáis caso porque ha aumentado mucho el volumen. Quiero dar las gracias principalmente a todos vosotros por la asistencia y también, como no, a la Federación de Casas Regionales por brindarme la oportunidad de incluirme dentro del ciclo de conferencias. Y, por supuesto, reconocer la labor que estáis desarrollando toda la directiva. Os animo a que sigáis. La charla de hoy va a versar sobre la obra de Miguel de Cervantes Saavedra y su vida. Son muchas las incógnitas que surgen no solo en su biografía, sino también en cuanto a su obra. Parece mentira que un personaje universal como este a veces se interprete mejor su obra, por ejemplo, en Japón, donde han percibido cosas que aquí no se han dado, porque hay que decir que cuando se publica, desde el principio, desde los orígenes, desde que se publica El Quijote, se le da más importancia a la chanza que a lo que encierra en sí la obra. La verdad es que Cervantes, si alguna cosa se le puede achacar, es su astucia para burlar la censura, perdón. Muchas gracias. Esto es problema ya de mayores, que tenemos lagunas. Pues al poner en boca de un perturbado y de un ignorante cosas que realmente no lo hubiese dejado pasar la Inquisición, sin embargo, pues la gente se lo tomó a es una gracia, es un esto, lo otro, y la verdad es que lo pasó para adelante. Pero sí,
analizamos la obra, se mete a saco con cosas que entonces ya a principios del siglo XVII él las entendía que eran barbaridades. Por ejemplo, pues eso de que animales que hablan, que lo vemos en la misma Biblia. Imaginaros si critica Cervantes abiertamente con una persona cuerda esas cosas, ¿no? Y la situación de las incógnitas, las dudas que surgen tanto en su biografía como en su obra, vienen favorecidas fundamentalmente por la destrucción documental, porque esa era una época en la cual los archivos de los señoríos feudales, pues como comprenderéis, lo que no interesa se pica. Hoy últimamente también se está haciendo un cambio de gobierno en un simple municipio, pues cuando entra un alcalde, la picadora, la trituradora funciona. O sea, imaginaros entonces. Pero él también fue sembrando muchos señuelos que contribuyeron de forma determinante a crear ciertas dudas. Su nacimiento es una más de las citadas dudas. En el transcurso de la charla de hoy trataremos de exponer aquellas poblaciones que se reivindican como lugar de nacimiento. Tenemos que tener en cuenta que la oficialidad de su nacimiento no se produce hasta la segunda mitad del siglo XIX. O sea que, un poco por lo que os he comentado de la desaparición de documentación, pero también porque él tampoco se empeñó en dejarlo muy claro. En primer lugar y por orden de aparición, en cuanto a la documentación me refiero, vamos a centrarnos en aquellas poblaciones que cuentan con documentación, para pasar a una segunda parte a la que, contando tan solo con referencias de transmisión oral, participan también de esta reivindicación. Si tuviéramos que hacer un fiel reflejo de todas las poblaciones que reivindican su nacimiento, sobre todo en la zona de La Mancha, sería una lista interminable. Solamente haremos una entresaca de las más importantes. De todas formas, a lo largo de la exposición, a pesar de que presente documentos y demás, quiero, y porque yo así lo siento, que no entendáis como que tomo partido por nada, porque para mí lo más importante de Cervantes es su carácter universal, porque si estaríamos hablando de un pelao nadie se lo quería disputar, pero estamos hablando de una persona que es, pues eso, un referente, el mejor referente, el creador de la novela moderna, que manejó el castellano como nadie, que inventó los libros de viajes, que, en fin, era un genio. Y lo es, porque los genios nunca mueren. Y una salvedad a tener en cuenta es, lo que quisiera transmitir es que no siempre el relato oficial se corresponde con la verdad histórica. Los relatos que tenemos establecidos en la sociedad, si analizas un poco, nada tienen que ver con la historia, pero bueno, son cuentos, son relatos míticos que quedan muy bien y muy bonitos. La historia no siempre es bonita. Y pasando de la biografía, durante la charla me gustaría recordar que la propia obra del Quijote, a lo largo del tiempo, vino provocando controversias, desde lugares que inspiraron sus personajes hasta escenarios de sus capítulos. Trataremos algunos de estos casos más relevantes.
Otro caso, por ejemplo, son las fotografías. Las fotografías que... Ostras, ¿a dónde tengo yo estos? Ahora se me han perdido. Perdonad, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, pues las fotografías son estas de Acosta, es una que, como veréis, si la comparamos con la de Jáuregui, no tiene nada que ver. Posiblemente ninguna de las dos sean fieles retratos de Cervantes. Pero ahí están. Vamos a ver. Entre las principales poblaciones que reivindican su lugar de nacimiento y por orden está Alcázar de San Juan, a continuación Alcalá de Henares y por último, el último lugar que han aparecido documentos han sido en Córdoba. Esto es Alcázar de San Juan, que geográficamente es el corazón de La Mancha. Esta es la plaza con el monumento y esta es la portada de la iglesia de Santa María, donde aparece la primera documentación que cita a Cervantes como bautizado en esta iglesia. Este es el libro primero de bautismos que abarca los años 1556 y 1635. En la página 21 encontramos el registro de Miguel de Cervantes y de sus hermanos Tomás, Leonor y Francisco. Este es el libro y la página. Más tarde, esto fue en el año 1748 cuando apareció el libro este. Y luego entramos ya en Alcalá de Henares, en pleno siglo, bueno, en la segunda mitad del siglo XIX. Nos consta, o sea, hasta ese momento no constaba documento alguno que relacionara a Miguel de Cervantes Saavedra como natural de la ciudad complutense. Fue en el año 1851 cuando la reina Isabel II encarga al calígrafo José Velasco Dueñas la realización de un facsímil en el que se recrea la partida de bautismo de Miguel de Cervantes, que es la que podéis ver si vais al Museo de Alcalá de Henares. Esto es un boceto de la reina Isabel II. Y este es el facsímil de la partida de nacimiento. Este encargo está perfectamente documentado, con el abono a su autor con cargo al erario público de 4.000 escudos. Además, como premio, José Velasco Dueñas es nombrado por la reina Isabel supernumerario. Queda en evidencia la intencionalidad política de recrear un relato convenido. Por otro lado, no podemos olvidar que el gobierno de Isabel II en aquel momento pasaba por un periodo de corrupción terrible. Por esta razón deberíamos cuanto menos cuestionar esta documentación, eso desde el punto de vista empírico histórico. Varios investigadores coinciden en que la operación de este reconocimiento tuvo una fuerte carga de propaganda política. Este es una carpetita donde se vendía en las librerías de Cuesta y Monier
el citado documento. Entonces, fue un tema, o sea, un periodo de una fuerte carga de propaganda política con el fin de ocultar o distraer escándalos de corrupción económica, entre otros. Que si echáis mano de la historia, lo veréis que hasta el mismo Parlamento tomó cartas en el asunto y tuvo que marchar del país Isabel II. Este es otra fotografía y esta es el interior del Museo de Cervantes en Alcalá de Henares. Y esto es la estatua que hay en la puerta de entrada al museo en Alcalá de Henares. Esta es la entrada al museo. Y aquí ya estamos en Córdoba. Este es el puente sobre el río Guadalquivir. Y aquí esta reivindicación es curiosa porque se cuenta con una documentación judicial, con lo que esto supone de rigor, y máxime en aquel tiempo en el cual la Inquisición miraba todo con lupa. Y no decir verdad, pues estaba bastante penado. Estamos ante unos documentos descubiertos en el 1914. En dichos documentos, estos son, en dichos documentos Cervantes aparece como testigo de apoyo a Tomás Gutiérrez, ciudadano cordobés que mantiene un litigio para ser reconocido como miembro de una prestigiosa cofradía sevillana. En estos documentos, Cervantes se presenta como escritor, vecino de la Villa de Madrid y natural de Córdoba. Documento firmado hasta en 2 ocasiones por el propio Cervantes. Ahí tenéis la firma. Este documento, cuando menos, merece la pena tenerlo en cuenta, sobre todo por la obligación de decir verdad, sobre todo cuando todo esto estaba, pues como he comentado antes, bajo el tema de la lupa. Tengo que decir que la documentación de Alcázar también merece la pena tenerla en cuenta para cualquier historiador, porque se presenta encuadernada, no desgajada o sacada de contexto. Esto también es muy importante a la hora de valorar. Y luego tenemos, esta es la casa, cuando se casa Cervantes con Catalina en Esquivias, viven aquí. Y de hecho esta casa está convertida en la casa museo de Cervantes. Esquivias, en un principio, reivindica el nacimiento de Cervantes, pero carece de sentido y de toda lógica, hasta el punto de que últimamente eso ya lo han dejado, a pesar de que existen un montón de poblaciones, tanto en Toledo, Ciudad Real, sobre todo, que reivindican su lugar de nacimiento. Esquivias lo ha dejado. Esquivias lo que sí tiene importancia es que, así como hay poblaciones que reivindican pues que Cervantes se inspiró en personajes de esa población para crear, pues desde el Quijote a otros y tal, en Esquivias sí que se puede decir que Alonso Quijano fue un hidalgo venido a menos, pariente de Catalina, la mujer de Cervantes, y los contertulios, como el cura y el barbero, también formaban parte de la amistad de este Alonso Quijano. Entonces, en Toledo tenemos Esquivias, la población de Tembleque también reivindica su nacimiento, pero como os decía antes, estas son transmisiones de generación en generación, o sea, son transmisiones verbales que
que al final terminan la bola hinchándola de tal forma que el abuelo contaba al nieto que aquí nació no sé quién, incluso llegan a verlo transitar por las calles. Madridejos es otro de los pueblos que también se reivindican. Y luego tenemos Ciudad Real. Ciudad Real, una de las principales poblaciones es Argamasilla de Alba. En esta población han reivindicado también en el pasado el nacimiento de Cervantes. Últimamente, desde el punto de vista turístico y demás, están muy centrados en su cueva de Medrano, que es un museo, y que reivindican que allí fue donde Cervantes empezó a escribir el Quijote. Bueno, a todo esto contribuyó mucho la visita de Azorín a principios del siglo XX, que tuvo pues reuniones con los académicos de Argamasilla, que no eran otros que los tertulianos que se juntaban en la rebotica del pueblo y hablaban pues de todo lo divino y humano y terminaban pues desvariando. Yo concretamente, desde el punto de vista, como decía antes, histórico, y con los datos que he manejado, yo creo que ese encabezamiento del Quijote en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, Cervantes está hablando en la lejanía. Y además, el no querer acordarse, para mí, está mencionando directamente a Esquivias, porque su matrimonio frustrado, que duró apenas 2 años, pues no fue como muy grato para él. Entonces, yo pienso más bien que cuando está escribiendo el Quijote está pensando en su periodo nefasto en Esquivias y no en Argamasilla, pero en la lejanía. Hay documentación que acredita que Cervantes, estando preso en Sevilla, fue de manera injusta llevado a la cárcel porque levantó acta de Hacienda de la Corona a un poderoso de Sevilla, tan poderoso que tenía un amigo juez y en aquellos tiempos la justicia andaba como andaba y lo apresó. Tanto es así que mandó una carta al rey exponiendo todas las circunstancias y el rey mandó su liberación inmediata. Pero este hombre dilató el tema y lo tuvo bastante tiempo y ahí es muy posible, hay investigadores que acreditan que dicen que fue allí, pero es muy posible que sí, que fuera allí, porque amargado en unas circunstancias. La cárcel de Sevilla en aquel momento, me imagino como casi todas, era un estercolero, más que un almacén de seres humanos, era terrible. Y desde luego este juez, creyendo hacerle daño, le hizo un favor, porque si fue así, tenemos la obra más grandiosa de la literatura universal. Esta es la población de Tembleque, como antes os he comentado. Esquivias, Tembleque, Madridejos, el mismo Toledo, que Toledo también se ha reivindicado varias veces como lugar de nacimiento de Cervantes. Pero bueno, es que es muy fácil querer que una persona de tanta relevancia sea tu paisano. Esta es Argamasilla, que os he comentado antes. Esta es la cueva de Medrano, esa mesa de roble con la espada al fondo y tal. Argumentan que allí escribió el Quijote, pero todo esto es recreación, o sea que... Esto es Sevilla.
Sevilla. Sevilla, lo que os he comentado de la cárcel. Y entramos ya en su obra, las dudas sobre su obra. Uno de los capítulos más importantes del Quijote, sin duda, y más famoso, es la famosa batalla de los molinos que emprende Don Quijote contra los molinos. Esta batalla está reflejada en el capítulo 8 de la primera parte del Quijote. Esta es un plano general de lo que es La Mancha, y ahí se ve el epicentro que antes os comentaba, Alcázar de San Juan, Campo de Criptana. Pero, en fin, todas las rutas que él hizo, incluso por los Batanes, por el río Záncara y demás, están reflejadas aquí en este mapa. Esta es la sierra de los Molinos, de Campo de Criptana, que tengo que decir que casi todas las poblaciones que tienen molinos se reivindicaban como el escenario natural de donde se desarrolló la batalla de los molinos, donde Cervantes se inspiró para llevarla a cabo. Y afortunadamente la historia es tozuda. Cuando el marqués de la Ensenada elabora el catastro en el siglo XVIII, pues pone negro sobre blanco donde se celebró la batalla, que fue en Campo de Criptana, porque cuando él hace el recuento de molinos actuales y pasados, la única sierra que contaba con 30 molinos o más, como refleja en su obra Cervantes, era Campo de Criptana. Los historiadores siempre nos movemos por cosas que aparecen y esta es una de ellas. Esto fue una joya. Encontrar la relación del marqués de la Ensenada y aplicarla al Quijote fue muy, muy importante. Y ya como... vamos a ver... Sí, este es el mapa que elaboró el marqués de la Ensenada, de toda España. Este es el cerro, parte del cerro y, bueno, calles del Albaicín criptanense, que tienen un estilo muy morisco, y os explico por qué. Porque cuando la famosa guerra de las Alpujarras, se condenan a todos los habitantes de las Alpujarras al destierro y hacen un recorrido a pie desde las Alpujarras, en su mayoría mayores, porque los jóvenes habían sido condenados a galeras, niños, mujeres, y el trayecto, imaginaros, desde la Sierra Granadina hasta La Mancha, porque La Mancha tradicionalmente ha sido una tierra de destierro. Se condenaban a judíos, se condenaban a todo ser viviente, se le condenaba a La Mancha, se consideraba un fondo de saco, y concretamente con los moriscos se trajeron pues el blancor de sus casas, incluso el añil y tal, y se fueron repartiendo en este tránsito tan penoso desde las Alpujarras hasta La Mancha. Decir que por los pueblos que pasaban, lógicamente ya conquistados de tiempo por el Reino de Castilla, eran apedreados. Ojo, no olvidemos que eran cristianos, los moriscos eran cristianos, y sin embargo eran tratados como apestados. Tanto es así que los soldados que custodiaban a la expedición se plantearon por el día dormir en pueblos, en pajares y demás,
y continuar la marcha por la noche, para evitar pues, apedreos, insultos y demás. Y cuando llegan a La Mancha se van distribuyendo por los pueblos según el número de habitantes se les iba designando. A Campo de Criptana concretamente le correspondieron 450 moriscos y arraigaron bastante. Tanto es así que cuando ya se decreta la expulsión real definitiva de los moriscos, todos aquellos que gozaban de un apoyo de alguien importante del pueblo y tal, pues no los expulsaban. Y es que había muy buenos artesanos y claro, esos no interesaban que se marcharan y tal. Y esa es un poco el impasse que he hecho de la historia de los moriscos en La Mancha en general, pero en Campo de Criptana en particular. Esta es una fotografía. Tenemos en Campo de Criptana un cazalunas lunallenas y la verdad es que Jesús Manzaneque, se ve el nombre ahí abajo, es un cazador de lunas llenas y la verdad es que tiene unas fotografías maravillosas. Y con esta termino la exposición y concluyendo, pues deciros lo que os decía al principio, que lo relevante de Cervantes y su obra, pienso que debería ser tanto lo que supuso en la modernización de la novela, así como lo que transmitió en su obra, sorteando de forma inteligente a una censura inquisitorial, poniendo en boca de un perturbado y un simple sentencias que jamás se le hubieran tolerado en personajes que no despertaran chanza. Y en realidad esto es a todo lo que llego. Yo estoy conforme con que se considere oficialmente a Cervantes de Alcalá de Henares. Todos los años se concede el premio Cervantes en Alcalá de Henares, en la universidad, y a mí no me supone ningún problema, pero como historiador sí que creo conveniente exponeros lo que hay y cómo se ha hecho y tal. Y si fuéramos, de todas formas, a poner en la lupa todos los relatos oficiales que tenemos, la mayoría de ellos caían por su propio peso. Desde, pues, mitificaciones como personajes como el Cid, que el Cid mata moros y tal, pero también mataba a cristianos. El Cid formó su ejército que lo ponía al servicio tanto de reyezuelos árabes como de cristianos. Y sin embargo, pues hoy en día el relato oficial es ese. Pero así hay muchos. Y nada más. Bueno, vamos a abrir un turno de preguntas. Los que queréis hacer alguna pregunta, levantáis el dedo y yo os acerco el micrófono. Hola, a ver, yo le quería plantear una cuestión. Según tengo entendido, no ha habido censos en España, censos de población hasta 1800 y pico, durante el reinado de Isabel II. El único censo que había era el de la Iglesia, es decir, los que se bautizaban estaban censados, los que no se bautizaban no estaban censados. Con ese argumento, pienso yo, si no sería lógico decir que Cervantes era del sitio donde le bautizaron. Porque, a ver, en aquella época no se bautizaban los niños a los 3 meses, sino al día siguiente. Entonces, por lógica, sería del pueblo donde se bautizó. Digo, le pregunto. Sí. Totalmente de acuerdo contigo, porque los libros de bautismo, desde la Edad Media, incluso antes, gozaban de una credibilidad como cualquier otro documento no la tenía. O sea que estoy de acuerdo contigo. Sí. Podía ser perfectamente de Alcázar de San Juan.
Hola, buenas tardes. En primer lugar, darle las gracias por la explicación y la información que nos ha dado. Y en segundo, le voy a hacer una pregunta. En La Mancha, que hay tantos molinos, aparte de que decoran el paisaje, porque los tienen muy cuidados, quiero saber qué servicio daban, qué se les sacaba a los molinos con sus aspas, si era energía, al movimiento, porque no lo sé. Pues mira, el origen de los molinos es que La Mancha tiene, existe una mancha húmeda y en un ciclo de lluvias y demás, la cantidad de ríos que tenía el Quijote mismo cuando habla de los batanes, donde se abatanaba la lana, que eran maquinarias hidráulicas que estaban toda la noche pum, bom, 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 y eso es lo que él en su artículo pues estaba durmiendo y le creaba pavor, o sea, eso. Sin embargo, en La Mancha ocurrió una sequía terrible, terrible en los siglos XIV, XV, y vieron la posibilidad de poner máquinas que ya habían empleado, por ejemplo, en Flandes, en el Oriente Medio, y concretamente estos vinieron de Oriente Medio y solventaron el hambre para muchas poblaciones porque podían moler el trigo, y encima es que La Mancha es una región donde los vientos azotan muchísimo, como todas las llanuras. Entonces, principalmente, Campo de Cristana está concretamente en una ladera y sus molinos están arriba del todo. Entonces, cuando sopla el viento, viene y es que proporciona una energía terrible a estos gigantes. Sí, sí, pero me parece muy interesante tu pregunta. Y gracias a ti por asistir. Porque te voy a decir, es muy gratificante para cualquier investigador transmitir lo que él ha aprendido. Y desde luego, despertar curiosidad como la que he visto que todos los que habéis asistido es porque teníais curiosidad, y tú al hacer la pregunta, lo mismo que la compañera antes, pues es gratificante. Gracias a vosotros. Quisiera preguntarte, cuando has dicho que Japón había asumido muy bien el Quijote, ¿qué es lo que querías decir con eso? Bueno, pues mira, el interés de Japón por el Quijote solamente tienes que desplazarte cualquier día a la venta de Puerto Lápice y verás 4 o 5 autobuses de japoneses, que ahora es imposible ir a comer porque lo copan todos ellos. Pero lo que quería decir es que al traducir a un idioma tan extraño como el japonés, el castellano, pues ahí queda libre de muchas taras. Y entonces se centran realmente en los pensamientos filosóficos del Quijote, en los planteamientos que tiene sobre la justicia, en fin, en un montón de cosas que aquí, como he dicho antes, pues nos fijábamos en la chanza y no más. Joder, qué disparate te está diciendo, que esto, que lo otro y tal. Y no nos dábamos cuenta que si quitábamos el barniz a ese disparate, había una cosa apabullante, que era una verdad como un piano. Y yo pienso que es por eso, porque no solamente Japón, en Suecia, en Rusia hay una afición terrible por el Quijote. Efectivamente, antes que Japón, yo pienso que Rusia tomó la delantera sobre el Quijote. Sí, sí. Y luego la verdad es que a través de los clásicos rusos, si tú lees a Máximo Gorki y toda esta gente, utilizan un lenguaje muy parecido al castellano que, en cuanto a filosofía, estoy hablando, o sea, que se identifican bastante porque dicen, es como una obra de las nuestras. O sea, es una... La verdad es que sí, tienes razón.
Rusia también es uno de los países que mejor ha sabido interpretar la obra. Hola, José María. En primer lugar, felicitarte por la exposición y no es que me haya sorprendido, pero bueno, has comentado que si se reivindica la figura de Cervantes en lugar de nacimiento, yo creo que lo que más se reivindica en la literatura universal es donde estaba situado el pueblo de la Mancha del cual no se quería acordar. Y pensaba que era ya Argamasía de Alba, como que estaba más o menos asentado, ¿no?, esa teoría. Pero has comentado que en tu opinión es en Esquivias. Sí, yo pienso que sí. Sí, sí. Yo pienso que sí, ¿no? Porque si te fijas bien, habla en lejanía y habla de forma despectiva. Ellos dicen que estuvo preso en Argamasilla, pero ¿qué pudo estar? ¿Un día? ¿2 días? Eso no crea la sensación de amargura que le creó para abortar esta obra. Porque esta obra, si te fijas bien, cuando empieza, está mostrando un malestar, que ese malestar no se hace en unas horas, en unos días. Ya. Tengo un amigo de Argamasía de Alba que me gustaría que estuviera aquí, porque para ellos eso es un dogma. No, por Dios, no le digas nada, déjalo. Ya. Déjalo. Sí. No, además, por ejemplo, cuando he tenido charlas de este tipo y han participado pues académicos de Alcalá de Henares, profesores de instituto y demás, claro, se les eriza el cabello. Yo les digo, pero si yo no me pronuncio ni por Alcalá, ni por este, ni por el otro, yo lo que estoy diciendo y presentando la documentación que tengo y nada más. Porque fíjate tú, cuando ha comentado el libro de bautismos, para mí, en esa época, vamos, eran los archivos mejores de la época. Pero también tengo que darle valor a la documentación judicial de Córdoba, porque claro, no es baladí. Perdona. En Alcalá de Henares lo que hay es un escrito que es ficticio, vamos. No, es prefabricado. ¿Prefabricado qué significa? ¿Que no es verdad? Bueno, no sé. Pienso yo. Igual lo copiaron de uno que estaba maltrecho. Buenas tardes. Bueno, Cervantes como persona fue un auténtico fracasado, es decir, su obra destila de su propio fracaso. Fue un hombre fracasado en toda su vida. Es decir, quiso ser un héroe, no lo pudo. Adquirió una gran cultura, sobre todo en Italia, pero luego fue apresado. Acabó en la historia de la Armada Invencible, acabó con un puesto de lo más denigrante, recaudador de impuestos. Ir a sangrar a la gente humilde. No le cuadraron las cuentas y tuvo problemas legales bastante serios. Es decir, su propia historia es complicada también, oscura porque él la hace oscura o la necesita hacer oscura. Probablemente Cervantes pueda tener un origen judío, sea de origen judío. Su historia familiar tampoco es la más, vamos a decir, digna. En su tiempo, su mujer, su cuñada y su hija eran conocidas como las Cervantas, de forma despectiva. Incluso hasta se llegó a rumorear si en la casa de Cervantes se practicaba la prostitución. Es decir, porque Cervantes tuvo una vida bastante amargada. Pero bueno, lo importante de él es que escribió una obra que sí, que evidentemente se publicó en 1605, en el año 1606 los disfraces más populares en los carnavales fueron de Don Quijote y Sancho ya, es decir, se hizo muy popular, pero esa visión o esa interpretación únicamente de chanzas y una obra cómica sería para un determinado tipo de público. Muy pronto se entendió esa obra como una obra realmente seria y profunda.
Nada más hay que ver, por ejemplo, en el siglo XVIII, cómo los británicos leyeron muy bien el Quijote y la novela británica del XVIII mejoró muchísimo. O los rusos, que ha citado usted, pero los rusos no son importantes porque influyera en Gogol, en Gorky, en todos aquellos. Es importante porque los rusos fueron los primeros, hace un siglo, ahora mismo hace un siglo y un poquito más, que determinaron que el Quijote, la primera parte del Quijote, no era en modo alguno una novela, no tenía la entidad de novela. Fueron los primeros que determinaron que el Quijote es una novela, sobre todo la segunda parte. La primera es una sarta, un enlazar historias inconexas a veces e independientes que no guardan mucha relación. Tiene novelas cortas dentro, tiene historias totalmente típicas de la época. Es decir, Cervantes escribió, inventó la novela moderna en la segunda parte. La primera parte no lo es. Eso es importante. La interpretación del Quijote es mucho más compleja, porque en realidad trata, y se interpretó siempre así, de temas realmente importantes. La libertad, la justicia, la independencia, todo eso está allí. ¿Qué hizo Cervantes? Pues alguien piensa que escribió la historia de un loco, pero Don Quijote, en cierto momento, cuando la gente se ríe de él, dice, yo sé quién soy. Y esa afirmación rotunda deja bien claro que no está loco, en absoluto. Yo sé quién soy. Eso es importante. Y de todas formas, si queremos compararlo con algo, quizá para entender muy bien la crisis económica de América en el primer tercio del siglo XX, quizá podríamos acudir perfectamente a Charlotte Chaplin. El cine de Chaplin es como poco el que mejor expresa la injusticia social, la miseria, la decadencia y una sociedad totalmente injusta. Chaplin hizo lo mismo que Cervantes. Creó un personaje aparentemente ridículo para desnudarnos a todos, para dejarnos a nosotros desnudos. Cervantes inventó a Don Quijote y Sancho para dejarnos a nosotros desnudos, pero de loco en absoluto. Una lectura muy superficial podrá hacer creer que Don Quijote está loco. No, Don Quijote ha perdido el juicio en opinión de los demás, pero él no ha perdido el juicio. Es decir, cada vez que interviene juiciosamente. Incluso lo de los gigantes y los molinos ocurre muy al principio, pero, por ejemplo, pocos capítulos después da la libertad a unos galeotes, reivindicando la libertad como el bien supremo. O ya al final, en el último capítulo del Quijote, ya en la segunda parte del último capítulo, Sancho, que se ha quijotizado a lo largo de toda la obra, le dice, Señor, no os muráis porque no hay nada peor en este mundo que dejarse morir sin nada que nos mate. Esa reivindicación de la vida como bien supremo lo hace un patán que es Sancho Panza, que se ha quijotizado. Es decir, lo menos importante casi de Cervantes es casi dónde nació y de alguna forma dónde murió. Lo demás, su vida sí que es interesante y su obra mucho más. Perdón porque este señor estaba... No, es simplemente para que no nos extendamos tanto porque sí, que me parece muy bien, pero nada más. Es que hay más preguntas. No. Vale. Sí, no, perdón, he tomado nota. Bueno, agradecerte que seas conocedor del Quijote, o sea, que hayas leído el Quijote. Para mí, el fallo que se ha cometido en las escuelas, por ejemplo, en gente de mi generación, es obligar a leerlo. Yo creo que nos tenían que enseñar a interpretarlo, no a leerlo. De todas formas, de todo lo que has dicho, efectivamente, luego ha habido personajes a lo largo de la historia, afortunadamente, que han luchado por la justicia y eso es así, es un hecho. Lo mismo que hay personajes denigrantes también. En cuanto a lo de recaudador y tal, yo te voy a decir, por lo que tenemos investigado, que muchos de los problemas que tuvo con la justicia Cervantes en cuanto a recaudador es que en aquellos años, cuando
a uno le toca recaudar y es hoy, y pasa lo mismo, contra un poderoso, no tienes dificultades. No las tuvo entonces contra un sistema feudal, por favor. Y en cuanto a la leyenda negra de Cervantes, yo te volvería, por ejemplo, al enemigo acérrimo que tuvo en su tiempo, Lope de Vega. Lope de Vega recreó una leyenda negra de Cervantes como pocos son capaces de hacer. Y efectivamente sus obras pues fueron para acá, para allá, para acá, para allá, hasta el punto de que su obra monumental la tiene en su decadencia vital, cuando ya era mayor. Eso es un hecho, pero eso prácticamente que es conocido de todo el mundo. Lo que no es tan conocido es las disputas de Lope de Vega con Cervantes. Pero, en fin, pienso, mira, perdona, si no te importa, podríamos mantener un diálogo entre tú y yo, porque pienso que los que están aquí igual tienen otros intereses. ¿Te parece? No, simplemente es para que nos atañamos a lo que ha sido la conferencia. O sea, la conferencia ha sido sobre el origen de Cervantes, de su nacimiento y de todo eso. No es el objetivo hablar del Quijote, ni de su obra, ni de todo su desarrollo, ¿no? Pero bueno, que me parece muy bien todas las reflexiones. Pero bueno, si hay alguna pregunta más para poder continuar. ¿No hay más? Bueno, pues nada, José María, muchísimas gracias por la experiencia y... Le doy la palabra ahora al presidente para que finalice el acto. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Así nos gustan las conferencias, con debates intensos y preguntas interesantes. Nada, os emplazamos al año que viene. El año que viene, todos los martes del mes de mayo, aquí tendremos un conferenciante cada día, a ver qué casas se postulan. Y nada, agradeceros de verdad, porque esto lo hacemos para vosotros, para el público, si no, no tiene sentido. Y gracias también a los que nos siguen por streaming. Sabéis que estas conferencias, todas, si obtenéis el link en la página web de la Federación, las podéis volver a ver en cualquier momento, ¿vale? Bueno, muchas gracias y nos vemos el año que viene.